restricciones. Noticias en Flash. Son las 2 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Pues mi querido Hugo, yo siempre procurando de buena fe, créame que con ese sentido lo hago, de lo que se está discutiendo en la Cámara. Porque esta semana, pues vamos a ver un debate, ojalá sea un debate maduro, bien sustentado, de lo que puede constituir una deliberación. Deliberación es un verbo que a mí me gusta mucho, deliberar, porque quiere decir liberarse de encasillamientos, de encajonamientos ideológicos. ¿Qué buscamos haciendo leyes? Protegen un valor, protegen un principio. El derecho electoral protege el valor de la voluntad ciudadana. Ese es el valor a proteger. No de los partidos políticos, sino que la voluntad decida, la participación política decida quiénes son sus autoridades, para que tengan legitimidad de origen y legitimidad en el ejercicio del poder. Antonio Caso, que fue un gran filósofo y un gran pensador mexicano, decía una frase: no se destruye lo que no se reemplaza. Los norteamericanos lo dicen de una forma muy simple: no se compone lo que no está roto. Entonces, si el INE está funcionando bien, ¿qué busca esta reforma? Qué triste que a estas fechas, después de que cada sexenio hemos venido reformando el derecho que regula la forma en que se accede al poder, porque ese es el derecho electoral, no tengamos buenas leyes, no tengamos leyes que por sobre el interés partidista prevalezca el interés nacional. Yo sí creo que esta reforma tiene una intención un tanto perversa, porque tiene dedicatoria. Ya esto lo hemos platicado en otras ocasiones en el programa, en el sentido de que no se pueden hacer leyes para el caso, para beneficiar a alguien. Y en este caso se está buscando beneficiar al partido en el poder. Entonces yo sí siento que es un retroceso. Yo sí siento que el INE ha venido acreditando lentamente un prestigio y que ojalá esto se pueda superar en las cámaras, se discuta con profundidad y tengamos un buen marco jurídico en lo que es el principio de la regulación del poder, que es cómo se accede, repito. Y el otro caso que también quisiera yo comentar es la elección de Brasil. Muchos editorialistas están hablando de un triunfo de la izquierda. Yo no coincido, no es una izquierda tradicional, es una izquierda que ha venido madurando. Es una izquierda similar a la izquierda europea de la socialdemocracia, o bien, por ejemplo, a la izquierda de Uruguay, de Sanguinetti, de José Mújica, de Tavares, que tienen ya una cierta sentido de responsabilidad, aceptando ciertas premisas, por ejemplo, no jugar con la macroeconomía. Uruguay está considerada la democracia más sólida en Latinoamérica. A México se le ubica como un sistema híbrido, o sea que tenemos rasgos autoritarios y rasgos democráticos. Entonces, yo creo que tanto Lula da Silva, Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile, y qué bueno que haya alternancia, qué bueno que al partido que esté en el poder se le castiga y se le entregue a otro partido que ofrece hacer las cosas mejor, pero yo creo que es una democracia que no es populista, que está asumiendo con responsabilidad. Gabriel Boric entendió el mensaje al perder la votación sobre la Constitución. Gustavo Petro está negociando con todas las fuerzas políticas reformas importantes y yo estoy seguro, por la forma en que mandó señales Lula da Silva, de que asimiló la experiencia y de que va a integrar un equipo bastante equilibrado para conducir las cosas con la mayor responsabilidad. Estas son las dos cosas que yo creo que son importantes al inicio de la semana y que con toda certeza pues van a ocupar los medios en el resto de la semana. Bueno, ya que estamos con Brasil, partamos de ahí por algunas cosas. No la va a tener fácil, tiene el legislativo, no está decantado hacia él. Fíjate que ahí estás señalando algo muy importante.
que también para nosotros darle relevancia al poder legislativo, que haya división de poderes. México está dando un pésimo ejemplo del debate parlamentario. Y el debate no tan solo en la Cámara de Diputados y de Senadores, en los congresos locales. O sea, vamos a entrar en una deliberación de aquí hasta el 24. Yo el jueves voy a estar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas porque me invitan a comentar un libro de él que acaba de escribir el ingeniero Cárdenas, que lo va a presentar en San Cristóbal. Y una de las cosas que el ingeniero Cárdenas insiste es que aprendamos a discutir, a ser tolerantes, a tratar de llegar a acuerdos. ¿Por qué hemos fracasado en la transición hacia la democracia? Porque no lo hemos hecho con consenso. ¿Y por qué no alcanzamos consenso? Porque están bloqueadas las posibilidades del acuerdo, del entendimiento. El recinto parlamentario es el lugar donde se reúnen los adversarios para que manden acuerdos. Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Perú, por ejemplo, también en Chile, que hay un poder legislativo plural y que constituye un frente, un muro de contención a los abusos del poder ejecutivo. Para mí la función más importante del poder legislativo no es hacer leyes, sino función de control. Ahora, hoy también el presidente López Obrador, él, hablando de Brasil, dice así de plano: hay que copiar el sistema de votación de ese país. Vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos. Sí, claro, claro, sí. Lo increíble es que a las 2 horas, después de cerradas las casillas, ya tenían el 90% de los votos contados. Ojalá, ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema. Sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona. Hay que copiar lo bueno y estoy seguro que cuesta menos. Ayer el presidente hablaba del conteo, que es muy rápido, del voto electrónico 2, y de nuevo trae a la escena lo del ahorro. Mira, también yo siento que en la reforma del presidente que hay cosas que hay que considerarlas, por ejemplo, en el sentido de evitar un mayor gasto, de reducir inclusive la enorme burocracia. Hay cosas considerables, hay cosas que se pueden ponderar. Me preocupa que no haya en su propuesta, por ejemplo, la cuestión del dinero en las campañas. El dinero en las campañas es la falla más grave que tenemos. Y que se puedan adoptar estos métodos, que se pueda votar en forma más rápida, porque efectivamente yo creo que sí, Brasil nos está dando una lección de que al escaso tiempo estén dando cifras definitivas. Pero a ver, usted nos habla del dinero, ¿en qué sentido? Mira, hay un libro escrito por Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, en donde inclusive ellos demuestran por investigaciones en los bancos cómo se incrementa el circulante cuando hay elecciones. O sea, sabemos que tienen un costo muy elevado del que se está manifestando ante los órganos electorales. Entonces, yo sí creo que ahí hace falta esmerarnos para que no sea el dinero o bien las campañas anticipadas, que ya las estamos viendo y que están violando la ley. Entonces, yo sí pondría más la lupa en ver, por ejemplo, a través de mecanismos de inteligencia financiera, a través de la supervisión, el monitoreo, porque si gana el que tiene más recursos, pues evidentemente que está en el poder tiene ventaja. Bien, son las 2:09. Hay otra cuestión. Hoy estuvo en la mesa de trabajo Elizabeth Nava y Roselvi Domínguez. Ellas son consejeras del IEPC y llamó la atención lo que decía Elizabeth Nava, que es la presidente. Ella habla de riesgos de centralizar la función electoral del INE, y también hablaba de que los ahorros que están presumiendo van a encontrar, por un lado, los van a tener que erogar después, porque el INE no tiene la estructura que tienen los órganos electorales locales. Vamos a escucharlo también y lo comentamos. ¿De acuerdo? Yo considero que ya sea que se postule hombre o mujer, creo que la ciudadanía lo va a ver de manera
eficiente, va a haber como este cambio de mentalidad. Ya lo hemos tenido a través, te comentaba yo hace un rato, a través de diversas reformas, la mentalidad sí ha cambiado. Y difícilmente se puede desaparecer a los organismos públicos locales porque no hacemos las mismas funciones que el INE. No solamente existimos en proceso electoral. Por ejemplo, otros institutos electorales realizan consultas ciudadanas, desde el registro de candidatos. A nivel nacional, en realidad el registro es muy poco. Imagínate que las 32 entidades postulen candidatos y las postulen todas ante el INE. No es posible que el INE haga el registro de todos sin ampliar la estructura que tiene. Y la otra es que en el tema de ciudadanos te ha tocado ver las elecciones. Generalmente las elecciones de ayuntamientos son las que se ponen un poco más intensas que las elecciones federales. Quieren partir de la idea del ahorro, sin embargo, no necesariamente darle atribuciones al INE implica un ahorro. El tema de que en caso de que se centralice y la reforma electoral se concentre, los congresos de los estados no van a poder legislar en materia electoral y cada uno tiene su peculiaridad. Mira, yo siento que está poniendo un tema que es de enorme importancia y que de hecho lo venimos discutiendo desde que surgimos a la vida independiente hace 200 años. El federalismo. Federalismo quiere decir descentralizar, no desconcentrar. Es diferente, descentralizar, o sea, transferir a órganos locales funciones y recursos para que se puedan realizar programas. Y me parece muy inteligente y muy acertada la reflexión. O sea, ¿cómo se está entendiendo el ahorro? ¿En qué nos estamos ahorrando? Si ahorras acá, pero vas a tener que contratar más personal, bueno, pues entonces no hay ningún ahorro. Y hay cosas que tenemos que darle el reconocimiento a las entidades de los estados y de los municipios. O sea, que no haga la entidad mayor lo que puede hacer la entidad menor. Es el principio de subsidiariedad. Hay una enorme confusión en el federalismo en lo que se llaman facultades concurrentes, facultades implícitas, facultades explícitas. Tenemos dos estructuras burocráticas haciendo lo mismo en muchas tareas, en muchos servicios públicos, que están significando un gasto brutal en materia burocrática. En materia de agricultura, en materia de salud, en materia educativa. ¿Por qué? Porque son facultades concurrentes. Creo que esta reflexión la deberíamos de asumir. Lo que dice la compañera es muy cierto. O sea, desde la vieja discusión entre dos grandes constitucionalistas, presbíteros los dos, Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier, en el Congreso de 1823 y 24 se trató este tema. ¿Qué le debe corresponder a cada orden de gobierno? Si tú ves, por ejemplo, el 115, la seguridad pública es el municipio. Entonces, eso se suspende con el quinto transitorio. Entonces, yo creo que sí hace falta. Definitivamente la autoridad que está más próxima a la ciudadanía es la que puede servir mejor. Ahora bien, ¿qué va a pasar, licenciado, ya viendo, no en el ideal, no en lo que quisieran los partidos, no en el que quisiéramos los ciudadanos, sino en función de lo que hay? Es decir, la mayoría de Morena, el interés del presidente. ¿Es posible también que esto se apruebe así? Mira, ojalá y no sea así, ojalá sea una discusión, y aquí quiero recordar unas palabras. Uno de los grandes reformadores, de los grandes ideólogos, es Jesús Reyes Heroles. Él, siendo secretario de Gobernación con José López Portillo en 1977, pronunció un discurso que me parece que dijo palabras que ojalá nos puedan orientar en la reforma que se está discutiendo. Cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado. Y se abona el campo a la fratricida intolerancia absoluta de todos contra todos. La intolerancia sería el camino seguro para volver al México bronco y violento. Ahí está una recomendación que me parece muy importante. Hay que aprender a discutir, hay que saber deliberar y saber llegar a consensos. Pues ya veremos qué pasa. Al final, aquí estaremos como mudos testigos. Entre comillas. No tan mudos. Por eso, entre comillas. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, mi estimado Hugo. Aquí estaremos. Nos vamos a la pausa que sigue. Ya son las 2:14. Centro apoya tu economía y tu